buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Un mes de paro y de bloqueos. Hoy se completan 30 días de estas manifestaciones en que la economía se ha visto paralizada de manera muy grave. ¿Qué está fallando? Analizaremos todo el panorama con el exministro Juan Camilo Restrepo. Al tablero los programas de apoyo a la educación. La Universidad Javeriana realizó un análisis de la efectividad de los programas del gobierno con los que se ha buscado apoyar el acceso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior. La autora del estudio nos cuenta los hallazgos en segundos aquí en Signo Pesos. Inyección millonaria de capital. Una de las compañías más importantes de ventas por catálogo en Colombia consiguió recursos claves para abrir nuevos horizontes. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Iniciamos Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 14,6 billones de pesos. Y corresponde al monto acumulado de las pérdidas que ha tenido el país por cuenta del paro y los bloqueos que hoy justamente completaron un mes. Paradójicamente, ese valor es similar a lo que busca el gobierno recoger con la nueva reforma tributaria que se llevará ante el Congreso. El 100% de los sectores de la producción declaran ya perjuicios, unos más graves que otros, pero todos ya están desesperados y muchos al borde de quebrar. Y es que el último mes no ha sido fácil para los empresarios de todo el país. Los grandes generadores de empleo están despidiendo gente o cerrando sus operaciones temporalmente. Muchas de las empresas dicen que ya no tienen oxígeno financiero, pues apenas se estaban recuperando de los estragos de la pandemia cuando empezaron los bloqueos. Son cerca de 15 billones de pesos en pérdidas lo que ya deja este mes de bloqueos y actos vandálicos. Todo el aparato productivo del país está afectado. Cerca de 13.000 empresarios de todos los tamaños, de todos los rincones del país, han expresado que el 90% de ellos se verá obligado a reducir el número de empleos. La quinta parte ha dicho que ya ha tenido que cerrar su operación y la mitad que está a puertas de estar a media marcha. Pero la situación se agudiza cada vez más. El 35% de estos empresarios que acabamos de mencionar advierten que de continuar esta situación, la operación cerrará en menos de una semana. Y una siderúrgica en la que estuvimos parados 16 días y que actualmente estamos trabajando más o menos a un 30% de nuestra capacidad instalada y de despachos de acero. A los inmensos problemas de movilidad que han tenido nuestros colaboradores para poder llegar a la planta y poder trabajar, tenemos que sumarle los serios problemas de desabastecimiento. Un mes de pesadilla, así lo clasifican los generadores de empleo en el país. Se perdió productividad, recursos y miles de empleos. Un mes de pérdidas de productividad, de incremento de la estructura de costos, de mayor riesgo en generar desempleo, porque hoy la capacidad de solventar esta crisis en nuestro segmento se está perdiendo totalmente. Esta la crisis que un mes de bloqueos está llevando a todos los sectores de la economía a pedir permiso para más despidos masivos, porque además ya no saben cómo sostenerse. Todo el canal de distribución, de comercio minorista, de ferreteros, de depósitos, las 30.000 unidades productivas, micronegocios que se dedican a la terminación y a los acabados de los proyectos, también están en altísimo riesgo. Ahora bien, varias voces se preguntan, ¿qué hace un país si las empresas privadas se acaban o se van de territorio nacional? El presidente de la SAC, en entrevista con Noticias Caracol Ahora, lo resumió en una frase. Nos vamos a destruir como país. Se está acabando con el aparato económico, se está acabando con las señales que se le dan a quienes nos compran los productos en el exterior y la gente se está cansando. Todos a un solo llamado dicen, no podemos más. Si se sigue atentando contra las empresas y la producción, ni siquiera las ayudas y las decisiones del gobierno van a poder acabar con el desastre económico que se avecina. Y lo peor de este mes de bloqueos, que deja gravísimas consecuencias sobre la sostenibilidad de las empresas, es que aún no hay una solución a la vista. Los diálogos del gobierno y dirigentes de las marchas aparentemente avanzan, pero muy lentamente y sin un rumbo muy claro. Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, exdirector de Planeación, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, muy complacido de estar en este programa.
Doctor Restrepo, desde que tengo memoria, pues siempre ha habido paros, ¿no? Por aquí, otro paro por allá, otro paro aparece en otra región, otro sector, en fin. Pero usted en su larga trayectoria, ¿ha visto un paro de estas dimensiones y con tantos efectos adversos para la economía? No lo recuerdo. Y tengo la intuición, porque no es más que una intuición, de que los daños a la economía son monumentalmente grandes, mucho más grandes que los 14, 15 billones de pesos que se han mencionado. Porque una cosa son los daños físicos propiamente, tanto en el mobiliario urbano, en el sistema de transporte, en los edificios, pero otra cosa es el daño representado en los negocios, en los despachos que se han dejado de hacer, en la parálisis empresarial. Todavía no existe esa cuantificación, pero no hay que ser no hay que ser un mago para prever que los daños son mucho mayores aún y nos va a tomar meses o años recuperarnos. Doctor Restrepo, yo lo veo a usted trinando mucho y muy preocupado por muchas cosas, por ciertos bloqueos, por ciertos acontecimientos en ciertas regiones del país, pero de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que están bloqueando, ¿qué es lo que más le llama la atención y qué es lo que más le preocupa? Pues los bloqueos en general, pero en los bloqueos hay que distinguir dos cosas. El gobierno de palabra ha hecho mucho para ir desbloqueando carreteras estratégicas, pero la autoridad así ejercida no se ve acompasada de una acción rápida. Voy a poner dos ejemplos. ¿Hace cuánto dijo como una orden el presidente de la República que le daba instrucciones a la Policía Nacional para que pusiera todos sus medios y toda su capacidad para despejar las vías estratégicas? Hace por lo menos 15 días y parece que no le han hecho caso. Otro ejemplo, ayer se rompieron las negociaciones, o por lo menos se suspendieron entre el gobierno y el comité de paro, porque el gobierno con buen criterio le dijo: si no media una declaración suya, señores comités del paro, condenando los bloqueos, no podemos iniciar la conversación tendiente a que se negocie el pliego de peticiones. Bueno. Doctor Restrepo. Pero ¿por qué no le hizo esa misma advertencia el gobierno hace 2 semanas? Entonces lo que uno ve es mucha tardanza, una discrepancia entre lo que se dice y lo que se actúa. Siempre hay un bache de tardanza de 8 o 15 días entre las acciones. Claro. Doctor Restrepo, el año pasado sufrimos un choque. ¿Me escucha, doctor Restrepo? Doctor Restrepo, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho. Ya lo tengo nuevamente aquí con la comunicación. Doctor Restrepo, el año pasado llega la pandemia y por allá en el mes de abril tuvimos un choque económico muy fuerte porque también nos bloqueamos por otra razón, pero la economía, el país, nosotros fuimos obligados a bloquear nuestras operaciones. ¿Estos bloqueos de hoy, del año 2021, pueden ser comparables o su efecto puede ser comparable con lo que vivimos en el 2020 por la pandemia? Yo creo que pueden ser inclusive peores, porque en esta ocasión, a diferencia del anterior que usted menciona, esto ha estado acompañado de vandalismo, de destrucción de bienes públicos, de bienes privados, de atemorizamiento de la población. El otro fue una pérdida de movilidad en lo urbano, más que todo, pero esto sin duda alguna, este último mes ha sido mucho más grave en ese sentido. Claro. Doctor Restrepo, ¿por qué cree usted que creció tanto el descontento hasta tal punto que no se ve clara una solución? No, pero hay que buscar una solución, porque el descontento estaba y está ahora, evidentemente, y ha explotado como un volcán a partir de la fracasada reforma tributaria del ministro Carrasquilla. Pero solución tiene que haber. El país no se puede resignar a que porque hay malestar
tiene que seguirse con este estado de destrucción de todo el tejido económico y empresarial. ¿Qué tan partidario es usted de que se declare un estado de conmoción interior? Yo creo que ya estamos llegando a un escenario muy parecido al que el artículo 213 de la Constitución prevé para decretar este estado de conmoción interior. La Constitución dice que cuando se llegue a situaciones en donde la turbación del orden público es de tal magnitud que amenace perturbar gravemente el orden institucional, económico y social, y estén desbordadas en sus facultades o en su actuación normal las fuerzas policiales, debe decretarse este estado de conmoción interior. Yo creo que estamos llegando ya a una situación de estas características. Doctor Restrepo, ¿usted ha visto falta de voluntad para lograr acuerdos por lado y lado? Por un lado el gobierno nacional, por otro lado los promotores del paro, ¿o sí ve intenciones reales de llegar a una solución? Pues yo creo que de parte del gobierno sí ha habido intención de que se levante el paro, pero lo que, como les mencionaba en la respuesta anterior, noto es mucha tardanza en tomar medidas. Vuelvo y repito, en la noche de ayer se llegó a un impasse con el comité del paro, en donde el gobierno dijo: no podemos seguir con negociaciones si ustedes no hacen una declaración pública condenando los bloqueos. A mí me parece que eso estuvo bien del gobierno, pero uno se pregunta, ¿y por qué esa declaración al comité de paro no se la hizo hace 15 días cuando comenzaban las negociaciones y ya había bloqueos? Entonces lo que uno ve es tardanza entre el diagnóstico y las medidas. Otro ejemplo, ya llevamos 2 días o 3 días con la entrada a las facilidades petroleras de Barrancabermeja bloqueadas. ¿Por qué no las ha despegado el gobierno? Eso no tiene nada que ver con la legítima manera de protestar, que son las marchas pacíficas. Bloquear una facilidad de infraestructura tan crucial en la economía del país como es la de Barrancabermeja, de la que depende una producción de 200.000 barriles diarios, y que arriesga a dejar al país sin combustibles, es mucho más grave aún que bloquear bloquear y no despejar unos camiones carrotanques cargados de combustible, porque esta es la matriz de la producción de combustibles en el país. Y no se han tomado medidas y ya llevamos 3 o 4 días. Una refinería no se puede bloquear. Por la ley, la Constitución está prohibida. ¿Por qué no ha actuado el gobierno? Sí, eso lo estamos viendo estos días, bloqueos en la refinería de Barrancabermeja. Doctor Restrepo, el año pasado la contracción de la economía fue cercana al 7%, muy dura, histórica, pero por la pandemia. Y para este año se esperaba ya una reactivación con la vacunación, bueno, por el efecto base, por lo que usted quiera, la reapertura económica. Y se esperaba, inclusive desde el gobierno nacional, o se espera todavía un crecimiento ya positivo superior al 5%. ¿Será que lo lograremos o esto es un gran palo en la rueda? Mire, yo creo que para salvar los resultados económicos de este año va a estar muy difícil. Pero en vez de ponerse a hacer pronósticos desde el gobierno de que este año sí vamos a crecer al 5%, como lo dijo ayer, ¿por qué no se aplican con toda intensidad a desbloquear las carreteras, a desbloquear la refinería, a aplicar la autoridad? Eso es mucho más útil para el crecimiento económico que pronósticos que hoy son y mañana desaparecen. Bueno, como van las cosas, este año va a ser un año muy pobre en crecimiento económico, porque si esto se prolonga, lo que estamos viviendo, vamos a tener otro año de crecimiento negativo. ¿Y por qué cree usted que el gobierno no está actuando? ¿Por qué se ve como maniatado? Pues él no está maniatado. La opinión pública le está demandando actuación. A veces se le ve muy cohibido, se le ve como aterrorizado de aplicar la autoridad, y cuando la aplica, esporádicamente aquí y allá, da la impresión de que está como penoso
de anunciar que la está aplicando. No, aplicar la autoridad para desbloquear las carreteras, para impedir que nos quedemos sin combustibles, no es atentar contra el legítimo derecho de la ciudadanía a protestar, es preservar el orden público con autoridad, que es un mandato que la Constitución le da al primer mandatario del Estado. Doctor Restrepo, muchas gracias por sus opiniones. Como siempre, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Que estén muy bien. Pues muy complejo entonces el panorama. Ha sido la opinión de un exministro de Hacienda. Son similares las opiniones de otros personajes, líderes de opinión, de muchos analistas y economistas. Con esta entrevista hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué tan efectivos son los servicios postales aquí en nuestro país? Tenemos datos cuando regresemos. Regresamos a Signo Pesos. La Universidad Javeriana acaba de revelar los resultados de un estudio sobre los apoyos que entrega el gobierno para el acceso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior en Colombia. Doctora Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muy buenas noches. Un saludo especial a todos los televidentes. Doctora Abadía, antes de contarme los resultados de su estudio, los resultados, cuénteme primero cuáles programas estuvieron evaluando. Bueno, dos programas principalmente. Uno son los créditos Tú Eliges y otro es la línea de excelencia del programa Generación E. ¿Y el primero en qué consiste? ¿Cómo intenta beneficiar a los jóvenes? Bueno, entonces son créditos que se otorgan a través de ICETEX para que jóvenes que tengan alto desempeño en las pruebas Saber 11 y bajo estrato socioeconómico puedan obtener un crédito para pagar la matrícula y acceder a educación superior. Tiene 3 modalidades, sí. Corto, mediano y largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de qué tan alto es el puntaje en el Saber 11 y qué tanta necesidad económica se tiene, se puede tener un crédito más favorable, que es el de corto plazo, y es que durante el periodo de estudios el estudiante no abona cuotas ni pagos a capital, sino una vez se haya graduado y hasta un año después de haber terminado sus estudios. Ese consiste entonces en créditos para los jóvenes. ¿Y Generación E? Generación E tiene 2 líneas. La línea de excelencia es un crédito condonable. Condonable es que se convierte en una beca si uno obtiene el título. Es también para jóvenes recién graduados del colegio con un alto desempeño académico medido a través de las pruebas Saber 11 y con necesidad socioeconómica importante porque hay que cumplir con unos puntajes mínimos en términos del CISBEN. Sí. Y paga la matrícula para acceder a una institución de educación superior, privada o pública, hasta el 75% de la matrícula y en algunos casos da subsidio de sostenimiento. Bueno, ¿y qué encontraron ustedes sobre Tú Eliges? Bueno, encontramos que, por ejemplo, para 2019 financió a 37,000 nuevos jóvenes. Es importante tener en cuenta que este programa solo presta para acceder a programas acreditados. Esto es un número reducido de programas respecto al universo de la oferta que hay en Colombia. Y que en general las mujeres acceden con menos, tienen menos chance de acceder a créditos de mejores condiciones que los hombres, dado que estos créditos dependen del puntaje del Saber 11 y en promedio las mujeres obtienen menores puntajes que los hombres en estas pruebas estandarizadas. ¿Y las fallas del programa cuáles creen ustedes que sean o ha funcionado, ha servido? El programa ha servido, es una buena política, sin embargo, una de las, digamos, grandes retos que tiene es que aquellos jóvenes cuya matrícula es alta y que cuando egresan tienen salarios muy bajos, terminan con deudas muy altas que superan el 35% del valor de su ingreso mensual, lo cual hace que terminen con una deuda muy grande que empieza pues, a generarles problemas para poder cumplir con estos pagos mensuales. Claro. Bueno, ahora miremos Generación E. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles fueron los hallazgos?
Bueno, Generación E es de alguna manera el reemplazo del antiguo programa Ser Pilo Paga. Sí. Tiene dos líneas, como mencionaba, la línea de excelencia es la más parecida a Ser Pilo Paga porque es para instituciones públicas o privadas. En el 2019 financió a cerca de 3.600 jóvenes. Antes Ser Pilo Paga financiaba 10.000 por año. Y en la línea de equidad es solo para ingresar a instituciones públicas y solo cubre hasta 4 salarios mínimos. Es un programa nuevo, hasta ahora no hay, digamos, evaluaciones de su impacto. Y en términos del programa de equidad, ha financiado entre el 2019 y 2020 122.000 estudiantes. Y cuando uno mira, pues en conjunto estas políticas y estos dos programas, ¿se encuentran muchas inequidades entre los beneficiarios? Pues digamos que mencionaría dos cosas en términos de equidad. Lo primero es que como están basados en el puntaje de Saber 11, entonces quienes tienen condiciones socioeconómicas más desfavorables son en promedio los que obtienen menores puntajes, porque generalmente van a colegios de menor calidad, porque su entorno familiar es complejo y no favorece el buen desempeño académico, y por tanto estos jóvenes tienen menos posibilidad de acceder a créditos o a créditos condonables, entonces terminan siendo sí para estudiantes de bajos recursos, pero no tan de bajos recursos porque tienen menos chance. Lo otro que mencionaría es que en Colombia la deserción es muy alta en educación superior. De una cohorte que ingresa completa, el 40% deserta por el camino, en algún semestre entre el primero y el 10º. E incluso varios de estos tienen deudas, bien sea con estos, por ejemplo, con el ICETEX en términos de tú eliges, o en general con las universidades o créditos financieros. Y entonces esto es una ineficiencia muy grande porque quedan con la deuda, pero además no obtienen el título, entonces no van a tener los beneficios. Y programas que dan beca o crédito para pagar la matrícula, pero no dan sostenimiento, pues también generan restricciones fuertes. Porque pues, los jóvenes, y lo que está demostrado es que lo más difícil para ellos, más que conseguir el valor de la matrícula, sobre todo si es en una institución pública que uno paga de acuerdo a su declaración de renta o de sus ingresos, claro, es el sostenimiento, ¿no? Entonces, si les toca trabajar o si les toca buscar cómo sostenerse, difícilmente van a poder estudiar. Es que es muy, muy difícil de todas formas estudiar para los colombianos, los jóvenes de más bajos ingresos. Muy rápido, ¿este programa de gratuidad para estratos 1, 2 y 3 funciona? ¿Cree usted que va en el sentido correcto? Sí, yo creo que va a aliviar de alguna manera el bolsillo de los colombianos, pero insisto en que más allá del pago de la matrícula, porque recordemos que esto es gratuidad para estratos 1, 2 y 3 que están matriculados en instituciones de educación superior públicas. Entonces ya de plano para muchos la matrícula es baja y lo que más quizás necesitan es el sostenimiento para poder mantenerse durante el periodo de estudios. Y con esta crisis económica tan grande, donde la tasa de desempleo ha aumentado tanto y pues donde varios hogares pues han reducido sus ingresos, es bien difícil que muchos de estos jóvenes, aunque la matrícula sea gratuita, puedan seguir estudiando porque, como mencionaba, no tienen los recursos para el día a día, las fotocopias, el transporte, el internet. Alimentación, pues transporte, ¿no? Cuando le empezamos a sumar todo eso. Doctora Badía, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Muy interesantes estos resultados. Feliz noche. A ustedes, que estén muy bien. Hablando entonces aquí también un poco de educación superior. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo cierran la semana los indicadores más importantes en la economía. Ya regresamos. Saludo, como siempre, a esta hora de la noche a Juan Fernández. Juan, bienvenido. ¿Cuál es su tema para hoy? Adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de un modelo de negocio que genera recursos para la supervivencia de las mujeres. Ese caso que alguna vez tocamos aquí, pero de manera muy rápida. Creo que hay que hacerle seguimiento, es el de Elenas, que es esta compañía fundada en 2018, que al final, como le decía, se convierte en una herramienta efectiva para los niveles tan altos de desempleo, para atajarlos y sobre todo en las mujeres. Ha levantado $8,5 millones en inversiones y mire el dato que revelaron
Más de 200.000 mujeres han logrado ingresos en cuarentena bajo su modelo de marketplace, como se le llama, que es una gran tienda, una plataforma de distribución donde marcas y proveedores ofrecen sus productos, unos 20.000 y también servicios, pero en el caso de Elena se hace también a través de redes sociales y ahí pues hay belleza, cuidado personal y electrónica de más de 250 distribuidores a un precio mayorista con descuento. Juan, pero la pandemia a la que pues generalmente le achacamos todo lo malo, ¿finalmente ha sido ese impulsor de este tipo de iniciativas? Pues Víctor, pareciera que ese tema digital es el camino al que hay que encontrarle la forma de sumarle empleos y esta es una. Durante la pandemia las ventas en promedio por cada embajadora de marca de Elenas, como también se les llama, han crecido, según dicen, alrededor del 50%. Ese dato de las más de 200.000 embajadoras se refiere a aquellas registradas que se dedican a montar su propia tienda en línea apoyadas por una app y ejercer ese emprendimiento femenino apoyadas por una plataforma de comercio electrónico en la que solo venden por catálogo sin otros cargos y ganan una comisión por las ventas. Así funciona ese modelo. La compañía ha pagado, dice, unos 4.000 millones de pesos en comisiones. Los fundadores de Elenas definen su compañía como una reinvención del modelo de venta directa y venta por catálogo en el que participan más de 10 millones de mujeres en toda América Latina. Un dato final, la Asociación Colombiana de Venta Directa dice que en el país hay más de 2.100.000 vendedores independientes que se dedican a ello. 85% de ellas son mujeres. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre ventas por catálogo que pueden ayudar sin duda a impulsar el empleo. Juan, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.715 pesos con 28 centavos, bajó 13 pesos con 74 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,24%, se ubicó en $69 con 63 centavos por barril. El precio interno del café colombiano, atención caficultores, subió, marcó un nuevo máximo histórico hoy, el precio más alto de todos los tiempos. Para mañana quedará en 1.470.000 pesos por carga. El nuevo índice que se estrena hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, MSCI Colcap, subió, se estrenó con ganancias, tuvo una subida del 2,07%. La acción que más tuvo impulso, la que más se valorizó fue Grupo Argos, que tuvo un fuerte incremento del 14,11%, y la acción que más cayó fue la de Manufacturas Titán, con un retroceso del 11,76%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Comisión Reguladora de Comunicaciones evaluó la efectividad de los servicios postales que hay en Colombia y estos son los resultados muy positivos, la verdad. El 83% de los envíos locales llegan al destinatario antes de 24 horas. El 89% de los envíos a nivel nacional llegan antes de 48 horas. El 90% de los envíos internacionales llegan antes de 96 horas al destino. Y casi el 100%, el 99,8% de los paquetes llegan en buen estado. Además, el 99,99% de los giros de dinero están disponibles el mismo día para ser retirados por parte del beneficiario. En resumen, son muy efectivos los servicios postales en nuestro país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga un feliz fin de semana, que tenga también una feliz noche.